juego militar es, si me permiten el término, es una conversación también. Es Claro. decir, yo hice esto, ¿qué vas a hacer tú? Yo hice ahora esto. Rusia no ha desplegado, para decirlo simple, no ha desplegado su equipamiento nuclear a un nivel tal que el próximo paso es lanzarlo. No lo ha hecho. No ha desplegado. Excelente análisis el que hace Julián Gadano, docente de la Universidad de 3 de Febrero, coordina uno de los equipos de investigación que trabaja esta área de la sociología aplicada a la energía, el uso energético. Además fue subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, ¿no? Julián Gadano, entrevistado aquí por periodistas del canal francés France 24, a propósito entonces de este conflicto y una posibilidad, aunque remota, de utilización de explosivos nucleares en esta escalada que puede llegar a producirse entre Rusia, Ucrania, o mejor dicho, entre Rusia y los Estados Unidos. Están las activaciones a nivel operativo, es decir. Bien, cambiamos de tema. Han pasado 48 minutos de la hora 9 de la mañana. Vamos a algo bastante más amable que esto que estábamos escuchando recién, porque tiene que ver con una cuestión más proactiva, por otro lado, ¿no? Estamos hablando de un plan. Hemos hecho ya un par de entrevistas en derredor de este tema, pero bueno, mejor hablar con quien está un poco detrás de la cocina de todo esto. Estamos hablando de Mario Jiménez, del IABIM y del programa Misiones Audiovisual, la visita también de la gente del INCA aquí en la provincia y otras cuestiones. Mario, bueno, primero que nada, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia de la universidad. Bueno, hace unos días nada más estábamos charlando con la gente del Fondo de Crédito Misiones a propósito de cómo se implementa en la práctica la cuestión técnica, digamos, de esta asistencia financiera a los productores audiovisuales misioneros. Pero me gustaría mucho que nos contaras un poco el origen de este programa, cómo nace y fundamentalmente a quiénes específicamente está destinado. Bueno, sí, digamos, este es un programa básicamente es una línea de crédito y el crédito opera como un anticipo de subsidio, digamos, ¿no? Haciendo un poquito de historia, deberíamos contar que nosotros ya tuvimos un antecedente en 2018 con una experiencia que, bueno, logró financiar 3 proyectos y bueno, luego mediante distintos mecanismos se hizo esa devolución. Ahora nosotros estamos lanzando una versión un poco ampliada y mejorada, digamos, de eso a partir de lo aprendido, que consiste en lo siguiente. Cuando un proyecto tiene una carta de interés del INCA y a partir de ello, digamos, va a recibir un subsidio, lo que hace la provincia es hacerle un anticipo de una parte, digamos, de ese subsidio para que tenga mayor liquidez. Y el productor lo que hace es firmar una cesión de derechos en favor del fondo de crédito para que al final del proceso o a la mitad del proceso, cuando estos subsidios se materialicen, directamente vaya a cancelar lo que se le anticipó el fondo de crédito. Esta es un poco la lógica y, como te decía, lo que busca es darle liquidez al inicio del proceso, porque lo que sucede habitualmente, digamos, que son muchos los gastos que tiene que afrontar, digamos, el productor cuando está en etapa de preproducción, cuando inicia el rodaje. Son realmente costos altísimos y muchas veces no tiene la solvencia. La mayoría de las veces las empresas de nuestra región, que son pequeñas, digamos, no tienen la solvencia como para afrontar todo eso y esperar, digamos, después el recupero que se da al momento de los subsidios. Es una solución financiera, digámoslo así. Exactamente, exactamente. Bien. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder poner en marcha, digamos, esta herramienta que nosotros consideramos que es una ayuda, digamos, ¿no? A la par de otras, para que, digamos, los productores de nuestra provincia, digamos, tengan solvencia y puedan seguir llevando adelante sus obras propias y también, digamos, obras que en las cuales pueden asociarse con productores de otros lugares. Tal cual. Bueno, llamativo, te cambio de tema un poquito, la cantidad de días que estuvo en la provincia de Misiones es una de las máximas autoridades del INCA, ¿no? En el marco, por un lado, de el festival Oberá en Cortos, pero también charló mucho con ustedes, con los productores, te acompañó a El Dorado, a Puerto Rico. Contanos un poco esto, ¿qué saldo deja esta visita?
Bueno, por supuesto un saldo sumamente positivo, porque siempre tener, digamos, a funcionarios de la Nación con nosotros y sobre todo con la predisposición para trabajar, por ejemplo, en esto último que referías, en visitar salas en el interior de la provincia. Esa articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal es fundamental para poder llevar adelante acciones, digamos, ¿no? Hay que decir que en el caso de Nicolás Batlle es un amigo que ha venido muchas veces al Festival Oberán Cortos. No es la primera vez que lo hace, lo hizo en varias oportunidades en condición de capacitador. Es un hombre que conoce los esquemas de producción que se dan en el interior del país, y no es casualidad que en los 6 meses que lleva al frente del instituto ya se hayan podido concretar, digamos, algunas medidas anheladas y que veníamos reclamando hace un montón de tiempo. Entonces, la verdad que muy contentos con esto. Bueno, primero porque hicimos la firma de esta línea de crédito en la que Inca interviene también. En segundo lugar, porque nos acompañó en el festival, una presencia simbólica muy fuerte, donde además compartimos algunos espacios de discusión muy importantes. Y también, bueno, esto otro que te decía, ¿no? El recorrido por el interior, pensando en fortalecer, digamos, un poco la exhibición. De hecho, fuimos a Puerto Rico, donde ya funciona una sala Yavin, que está exhibiendo cine nacional semana a semana, y que de alguna manera, gracias a esta articulación, ¿no?, entre los 3 organismos, fuimos a charlar porque había cuenta que están haciendo las cosas también, por ahí se pueden llegar a asumir desafíos incluso mayores, ¿no? Lo mismo en El Dorado. En El Dorado fuimos también en el marco de una proyección que se dio como extensión de Oberán Cortos, pero también visitando un espacio que a futuro podría ser una sala estable, digamos, donde se puedan hacer proyecciones de cine nacional y regional. Bien, finalmente convengamos que el festival fue todo un éxito, mucha discusión. ¿Qué sacarías como saldo? Porque uno siempre aprende, ¿no? Hasta de las cosas que ha hecho mal, por sobre todo. Mira, 2 cosas. Primero, que el festival, lo dijimos en reiteradas ocasiones, es un caso interesante de haber alcanzado todo lo que se propuso hace muchos años atrás. Y en por ejemplo, tener una ley, por ejemplo, tener formación profesional, por ejemplo, tener espacios de exhibición, todo eso no existía antes de Oberán Cortos, y Oberán Cortos fue epicentro de una discusión, digamos, que se dio en varios ámbitos, pero primordialmente en Oberán, y eso generó todo lo demás. Entonces, este es un momento también de redefinir objetivos. Por ejemplo, cómo incorporar a todos los estudiantes que hoy están formándose en carreras vinculadas al audiovisual, para incorporarlos al campo profesional y ampliar la matriz productiva, ¿no? Pensando un poco de forma extendida hacia los próximos 10, 15 años, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, un sabor un poquito amargo, digamos, en el cierre, porque no pudimos dejar de mencionar el riesgo en el que estamos, en el que está toda la industria de la cultura, si no se prorrogan las asignaciones específicas, digamos, ¿no?, que está en el Senado, y que realmente supone la amenaza de que la cultura se quede sin financiación. Estamos hablando de una pérdida de muchas fuentes de trabajo, y también resignar, digamos, una cuestión identitaria nuestra, ¿no?, que nos define como sociedad, como comunidad, y que si realmente no se prorrogan esas asignaciones, se tendrá un retroceso de década, con lo cual yo creo que va a ser un golpe letal, digamos, a nuestra soberanía cultural y nuestra soberanía, digamos, como pueblo argentino. Ahora Mario, te interrumpo un poquito, porque hablaba justo hace un par de días nada más con el ministro, con José Lo, y él nos decía exactamente lo mismo que vos estás diciendo. Partamos de una hipótesis perfectamente plausible, que finalmente no se renueve la ley. Va a haber que pensar muy rápidamente en alternativas, ¿no? Y esas alternativas, ¿de dónde pueden venir? Se puede pensar, desde tu rol de gestor, en ampliar, profundizar los vínculos con el sector privado, algún tipo de ley de mecenazgo, no sé si existe esa ley, creo que sí, aplicarla. ¿Se pueden pensar esas alternativas? Sí, yo creo que se pueden pensar de manera complementaria, con ley o sin ley, digamos, ¿no?
y de hecho la cultura seguramente va a sobrevivir y va a seguir estando. El problema con esto es que la cultura más allá de toda expresión emergente como la tenemos hoy día, es una fuente de ingresos para un montón de gente y es además un dinamizador de las economías regionales. Claro. Y no se le quita dinero a ningún área del Estado, ni a la salud, ni a las obras, ni a la infraestructura, ni a la educación. Es un círculo virtuoso el que alimenta otra vez la cultura. Concretamente, hay una película que está muy bien en cuanto a audiencia, por ejemplo, en este caso 1985. Bueno, de todos los tickets cortados, un 10% va a alimentar el fondo de fomento. Ese fondo de fomento financia proyectos de ficción o documentales que no solamente le dan mano de obra a los técnicos y a los elencos, sino que además la producción de estas obras requiere de servicios. Y eso ocurre en todo el país. Entonces, fundamentalmente, considerarlo como un dinamizador de las economías regionales. El sector privado seguramente va a estar, de hecho, está funcionando, pero va a estar, digamos, en los lugares donde haya mayor rentabilidad, donde estén concentrados los centros de producción, seguramente no va a arriesgar, por lo tanto va a ir a un esquema de producción más estándar, más comercial, digamos, ¿no? Pero toda la multiplicidad de expresiones culturales que se dan a lo largo y a lo ancho de nuestro país, claramente va a desaparecer. Y no solamente el cine y audiovisual, también el teatro, también la música, también las bibliotecas populares. Entonces, yo creo que sería un retroceso enorme que nuestros legisladores no tomen conciencia y no logren concretar, digamos, esta prórroga que es fundamental desde un punto de vista de la soberanía cultural, pero también desde el punto de vista de la creación de fuentes de trabajo genuinos que dinamizan las economías regionales y que tienen una virtud que es la de incorporar gente joven que hoy está formándose. ¿Y cuál es el mensaje que le daríamos? Si lo hemos alentado a que se formen en las industrias creativas y ahora poco de eso le decimos que la financiación de la que aseguraba el Estado ya no está presente. Creo que sería una incoherencia y sería un hecho de suma gravedad. Ojalá no ocurra. Sí. Y en esto, Miguel, te pido también el permiso para pasar un aviso, porque precisamente el día de hoy a las 19 horas en la Plaza 9 de Julio va a haber un acto para visibilizar, digamos, un poco esta problemática y decidir, digamos, un poco entre toda la comunidad qué otras medidas podemos llevar adelante para pedir desesperadamente ya a esta altura que por favor el Senado de la Nación, digamos, tome conciencia de lo que está a punto de ocurrir y actúe en consecuencia de lo que está pidiendo la comunidad. Tal cual. Mario, bueno, esto en consonancia con lo que se está haciendo en todo el país, ¿no? En la misma dirección. Como siempre, te agradecemos muchísimo tu amabilidad y seguiremos muy de cerca todo este tema, ¿no? El agradecido soy yo y ojalá charlemos de aquí a un tiempo para decir que esa prórroga fue alcanzada y que la cultura en nuestro país no está en terapia intensiva. Tal cual. Mario Jiménez charlaba con nosotros, titular del IABIM, a propósito, de varias cuestiones vinculadas con el sector de producción audiovisual en la provincia de Misiones. 11 de la mañana en punto. No.